BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Han actuado a lo largo de la historia de nuestra sociedad, pero en los últimos tiempos parecieran haber evolucionado, tanto que controlan barriadas, pueblos enteros y extensos territorios en nuestro país, ante la mirada cómplice de quienes gobiernan. Las personas que se niegan a pagar vacuna son visitadas por estas organizaciones criminales y son víctimas de lanzamiento de granadas, inclusive con atentados con disparos. Esto evidentemente es un acto terrorista. Si nos ponemos a definir el concepto de terrorismo, es infligir terror en una persona usando cualquier tipo de medio. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con las bandas criminales en Venezuela? ¿Ha habido una evolución de las bandas criminales? Usted, que tiene larga experiencia en distintos cuerpos de seguridad, ha observado que ciertamente ha habido una evolución, lamentablemente en contra de la ciudadanía, pero ha habido una evolución en el accionar de las bandas delictivas. Pero sí, Hernando, yo creo que más una evolución de las bandas delictivas, lo que han es ido creando o ocupando, mejor dicho, espacios que les ha permitido los gobiernos o el gobierno para que tome el control de determinadas zonas. O sea, si hablamos de hace 40, 30 años atrás, las bandas siempre han ido evolucionando, ¿no? O sea, siempre han ido organizándose, van evolucionando con el delito. Si en Venezuela hablamos de los años 60, empezó con los hurtos de vehículos, después empezó los robos a los blindados, robos a joyerías. La ciudadanía y cada uno de los comercios y bancas se fue adaptando y poniendo muchas más exigencias en materia de seguridad, y las bandas siempre han ido evolucionando. De hecho, han llegado ya hasta las bandas a nivel de lo que es las estafas, a nivel electrónico o extorsiones y secuestros. Pero yo creo que lo más grave que está viviendo Venezuela es que se ha permitido que las bandas, digamos, organizadas, vayan cubriendo los espacios que ha dejado abandonado el gobierno nacional. Ponemos el ejemplo de Bulexi en Petare. En Petare no solo la policía no está en el lugar, él es quien controla la zona para que no haya delincuencia, sino que él representa a nivel político la entrega de las cajas o bolsas CLAP, es quien organiza para la entrega de las bombonas de gas y así por el estilo. Hizo un gobierno paralelo en su zona de Petare. Así estamos hablando en Caracas como el 23 de enero, así estamos hablando en Caracas como la zona de la Cota 905, que tenemos una larga data que la policía, inclusive algunos funcionarios, aunque quisieran actuar, no los dejan o los castigan. Entonces, más que evolucionar, es que las bandas se han convertido en unos megagobiernos paralelos, los cuales tienen sus propias leyes. Y si nos vamos y comentamos lo que es la zona minera del Arco de Bolívar, si comentamos las bandas delincuenciales del paso de nuestros conciudadanos hacia la ciudad, hacia la población de Colombia, en la frontera, bueno, ya te dije el tema de las minas, el tema del oro. O sea, realmente el gobierno ha abandonado las diferentes zonas y son las bandas de delincuentes que han tomado el control del gobierno de las mismas, que es mucho más grave por cuanto no, como ciudadanos, no tenemos cómo defender. Antes había un poco más de respeto hacia la vida, porque una persona, habían secuestros prolongados, y la persona podía pasar días, meses secuestrado, y el rehén conservaba la vida porque el objetivo era el dinero. Ahora sencillamente la vida no vale nada. El delincuente ahora es mucho más sanguinario, mucho más cruel. Lo que sucede en el sur es realmente preocupante debido a un incremento considerable que hay en los casos de extorsión. Esto no es nada nuevo.
Lo que sucede es que en los últimos meses, inclusive en los últimos años, estas cifras se han exacerbado a niveles inverosímiles. De hecho, siempre han existido bandas organizadas que se han dedicado al cobro de seguridad, entre comillas, a las empresas y a los empresarios y a los productores agropecuarios. Eso siempre ha existido, pero en la actualidad se ha evidenciado como que un nivel mayor o inclusive más, se podría decir, desalmado de estas bandas organizadas, quienes van hasta los domicilios de las personas o los comercios, les exigen altas sumas de dinero. Si estas personas se niegan a pagar, reciben atentados con pistolas, revólveres, armas de fuego o explosiones con granadas. Ya han ocurrido varios casos, inclusive en las últimas semanas van 6 personas heridas a consecuencia de las explosiones de granadas en establecimientos comerciales, y hasta ahora no se ha visto que sea efectiva el accionar de las autoridades policiales o militares en relación a esto. También en la antigüedad, muchas de las bandas delictivas más poderosas, para poder mantenerse, para poder manejar recursos, pues atracaban, robaban grandes sumas de dinero con blindados en los bancos. Pero ahora estas bandas tienen muchísimo más recursos que, o pareciera ser así, que esas bandas de las que estamos hablando de manera más antigua. Ahora les es más fácil a los delincuentes proveerse de recursos que hace unos años atrás. Pero dijiste en la primera pregunta, Isnardo, ¿han ido evolucionando? Sí, se han ido adaptando al medio. Decía Darwin que la inteligencia era precisamente la capacidad del ser humano de adaptarse a los cambios. Las policías no lo han hecho, la delincuencia sí. ¿A qué se han ido? Que ya no tienen los grandes volúmenes. Primero, que el bolívar no vale nada. Entonces, los grandes volúmenes de bolívares, hablemos en pesos, que estamos hablando de toneladas de bolívares, no le representa para ellos el peligro del uso del arma de fuerza, de una resistencia, para ellos obtener ese dinero y obtener un beneficio. ¿Qué han hecho? Irse adaptando. ¿Cuál es la moneda fuerte en Venezuela? El dólar. En algunos casos el euro. O los bienes que ahora tienen un valor económico muy importante, como pueden ser televisores, teléfonos celulares, equipos de telefonía, equipos de los mismos vehículos como tal, tienen un valor costoso a nivel de dólar. ¿Qué han hecho los delincuentes? Bueno, tratar de cómo se abastecen a través de los mercados ilícitos de gasolina, petróleo, diamantes, oro, o los famosos secuestros en cualquiera de sus modalidades, o secuestro express o secuestro seleccionado, porque obtienen divisas, dólares en los cuales siempre va a tener un valor, y con ellos se están reorganizando o obteniendo como cualquier empresa, lamentablemente, la forma de obtener, digamos ellos, toda la logística para manejarse en los delitos que vayan a cometer. La policía no entra a determinados sitios, eso no se veía antes. Antiguamente, mira, se organizaba un operativo para el barrio tal, incursionaba la policía, así tuviera que llevar apoyo de grupos élites, como decir el BAE, como decir la Guardia Nacional, se penetraba al barrio. Ahora no, ahora fulanito es el jefe en el barrio tal y para allá no entra nadie, porque él es el que manda. Son más violentas las bandas hoy en día. Eso que vemos cuando además lo graban, descuartizan, asesinan a la gente y muestran los videos para obviamente a su vez mostrar la fuerza y el poder que tienen. Pero esa violencia tan extrema que estamos viendo, ¿es mayor ahora o siempre ha sido así con respecto al manejo de las bandas? No, nunca. Siempre consiguió uno algún delincuente que está fuera de los cánones, llamémoslos normales, de un delincuente como tal. Te puedo decir de la época nuestra en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial conseguimos bandas como los Ojeda Nogretti, como el caso del comandante Avendaño, el matapolicía
ahorita no recuerdo el apellido, mucha gente violenta, muy violenta, pero eran violentos innatos contra la acción policial en función de no dejarse capturar o poder lograr su objetivo de robo, un banco, una joyería o un secuestro. Pero no eran personajes que se dedicaban a esa, digamos, a esa enfermedad mental que tienen hoy en día de picar a alguien, de darle más de, no sé, cualquier cantidad de disparos para no ser tan gráfico, descuartizar a la gente, a los enemigos, mostrar sangre, mostrar poder. Eso nunca existió. Inclusive en el lago de Maracaibo se ha visto como bandas organizadas llamadas los piratas del lago, no solo se dedican a robar los motores, sino también a extorsionar a los pescadores. Les piden no solo dinero, sino les piden el producto de la pesca, o sea, les piden los peces que pescaron, o si no simplemente los roban y les quitan los motores o las lanchas. De hecho, hace poco en la cañada de Urdaneta hubo una situación donde murieron 3 pescadores a consecuencia de un accionar de estas organizaciones criminales que llegaron a una playa en la cañada, mataron a 3 personas, hirieron a otras 2, quemaron algunas embarcaciones y los motores se los llevaron. Los expertos aseguran que es posible revertir el actuar de estas bandas criminales. Señalan que existen en el país las personas y las instituciones necesarias para lograrlo. Solo se requieren muchos recursos y voluntad política. Gracias por acompañarnos.